A lo largo de los años, científicos han hecho descubrimientos asombrosos en diversas partes del mundo que han desafiado nuestro conocimiento. Desde objetos en el desierto hasta fenómenos en el hielo, hoy te llevaremos a un viaje por los hallazgos más enigmáticos del mundo. Cachorro de lobo de la Edad de Hielo. En 2016, un minero de oro en Yukon, Canadá, descubrió un cachorro de lobo momificado de la Edad de Hielo, llamado Sur por el pueblo local Trondheim. Este cachorro, que tiene una dieta rica en pescado, sugiere comportamientos de caza tempranos similares a los de los lobos modernos. El análisis genético de Shur revela conexiones con lobos antiguos en Eurasia y Alaska, a diferencia de la población de lobos actual de Yukon. Este raro hallazgo, que muestra una preservación excepcional gracias al permafrost, proporciona información invaluable sobre la ecología de la Edad de Hielo que ahora se exhibe en el Centro de Interpretación Yukon-Beringia. Pero, ¿en qué se diferencian los lobos de la Edad de Hielo de los que vemos hoy? Los lobos de la Edad del Hielo, antepasados de los lobos modernos de hoy, vagaron por la Tierra durante la época del Pleistoceno. Estos lobos se adaptaron a ambientes fríos con características que les ayudaron a sobrevivir en paisajes duros y helados. Probablemente eran más grandes y robustos que la mayoría de los lobos modernos, con poderosas mandíbulas y dientes diseñados para derribar presas grandes, como mamuts lanudos y bisontes. Si no fuera por los restos conservados que descubrimos hoy, no sabríamos nada sobre estas asombrosas criaturas. El cráter Tennemer. Si te gusta la última entrada sobre un meteorito, querrás ver esta historia sobre el cráter Tennemer. Se encontró en el desierto. Y no solo se cree que es un cráter de impacto de un meteorito pasado, sino que se produjo mucho antes de que los dinosaurios vagaran por el planeta. Eso sin duda lo colocaría en una parte interesante de la historia. Y te hace preguntarte qué afectó cuando se estrelló. En realidad, hubo un fuerte debate sobre este cráter en cuanto a cómo se formó, y algunos incluso dijeron que podría haber nacido de un volcán. Sin embargo, cuando examinaron las rocas que estaban allí en el fondo del cráter, pudieron decir que se había creado por un verdadero y fuerte impacto. Te hace preguntarte cuántos meteoritos han caído en un lugar como este a lo largo de muchos millones de años. Leyenda del Volga Negro. El Volga Negro es un coche oscuro y elegante que es popular en Rusia, Ucrania y Hungría. Pero no es solo por su durabilidad como vehículo. La razón por la que este coche negro es tan famoso es por una oscura leyenda con la que está asociado. Este vehículo fue alguna vez la pesadilla de los niños en Rusia, especialmente durante los años 50. Verás, al igual que muchas leyendas urbanas que nuestros padres usaban para asustarnos cuando éramos niños, el Volga Negro era como el hombre delgado que te llevaría si hacías algo que los adultos no aprobaban. La historia cuenta que este coche deambulaba por la noche y secuestraba a los niños que aún estaban fuera. Quien se deje llevar por él terminará siendo vendido a gente rica y sufrirá una muerte miserable. Hay algunas teorías sobre quién lo condujo. Algunos dicen que los Volgas negros eran conducidos por sacerdotes, monjas, satanistas e incluso vampiros. Pero ninguna de estas afirmaciones ha demostrado ser cierta. Sin embargo, al igual que otras leyendas, la historia tiene algunos fragmentos de verdad. En abril de 1965, un Volga negro se vio implicado en el secuestro de un niño de 3 años. Y desde entonces, estos elegantes coches se han asociado con secuestradores y matones. Supongo que tiene sentido que esta leyenda siga siendo tan conocida hasta el día de hoy. Es posible que los tiempos ya hayan cambiado y que la generación actual tema otras cosas, pero a veces leyendas como esta todavía se temen hasta el día de hoy. Huesos de mamut lanudo. En los paisajes escarpados y cubiertos de escarcha del Yukon de Canadá, un grupo de mineros de oro desprevenidos tropezó con algo que valía su peso en oro. Un raro tesoro de huesos de mamut lanudo escondido bajo la tierra durante 30.000 años. El descubrimiento se produjo en la pequeña mina de escamas, donde los mineros, que no esperaban más que el brillo del oro, desenterraron algo mucho más notable. Entre los hallazgos se encontraba un enorme colmillo, tan grande y pesado que capturó la imaginación de los mineros y el respeto por las criaturas gigantescas que alguna vez vagaron por las tierras salvajes del norte del Canadá prehistórico. Entre los restos descubiertos se encontraban costillas, dientes y más indicios de los esqueletos casi completos de 3 mamuts que se cree que pertenecen a la misma familia o manada. El paleontólogo jefe del gobierno de Yukon, Grant Sesuya,
Fue contratado para examinar los hallazgos. Su evaluación inicial sugirió la presencia de un mamut adulto, un adulto más joven y un juvenil, lo que posiblemente marcaba una familia o manada que encontró su fin juntos. Esta suposición abrió una infinidad de preguntas y posibilidades sobre sus vidas y las circunstancias de su fallecimiento. Este descubrimiento nos habla de estas colosales criaturas con sus pelajes gruesos y peludos y sus imponentes colmillos que cruzaron el puente terrestre de Bering hacia América del Norte. Prosperaron en los ambientes fríos, secos y probablemente sin árboles de la época, solo para desaparecer hace unos 10.000 años, probablemente debido a cambios ambientales y la caza humana. Este hallazgo en el Yukón es parte de una narrativa más amplia, que incluye numerosos casos en los que mineros y cazadores de toda América del Norte han desenterrado los restos de estos gigantes de la edad de hielo, desde cráneos completos hasta huesos de fémur encontrados en ríos. Cada descubrimiento añade una pieza al rompecabezas de la historia del mamut lanudo en este continente. Fortalezas perdidas. Ahora bien, hay muchas cosas que han sido enterradas en el desierto a lo largo de los años, pero lo que más puede sorprenderle es lo completamente enterradas que están algunas de estas cosas. Por ejemplo, cuando la gente comenzó a mirar el desierto del Sahara desde arriba, la parte de Libia del mismo encontró más de 100 fortalezas. Así es, el área estaba tan llena de fortalezas que alguna vez pertenecieron al pueblo conocido como los Garamantes, que en su época habitaron esa parte de Libia. El hecho de que tuvieran tantos lugares como este es asombroso en sí mismo. Y luego hay que averiguar cómo la arena los fue enterrando poco a poco, y se obtiene un gran descubrimiento. Irónicamente, los arqueólogos pudieron hacer estos hallazgos gracias a los mapas que hacían las compañías petroleras en el desierto. Oso polar, T-34. Los osos polares son criaturas increíbles que ahora están al borde de la extinción porque están perdiendo su hábitat. Es por eso que en los últimos años muchos se han esforzado por salvarlos y preservar a su población. Por eso algunas personas se preocuparon al ver este oso polar con los símbolos T-34 escritos en su cuerpo, con lo que parece estar pintado. ¿Pero esto realmente dañó al animal? Déjame contarte la historia del tanque T-34, el oso polar. Esta foto fue tomada por residentes preocupados después de ver al oso cerca del vertedero de basura de una aldea en Rusia. No creo que nadie se atreva siquiera a acercarse a un animal feroz como el oso polar para pintarle grafitis en la piel. Pero por más absurdo que parezca, ver esto haría que cualquiera se preocupara por el animal. Pero resulta que las personas que rociaron estos símbolos en la piel del oso eran los propios científicos que querían tener una referencia cuadriculada relacionada con la zona del archipiélago ártico donde se encontró el animal. El spray era pintura segura, que desaparece en 2 semanas. Y los investigadores también aclararon que el símbolo T-34 no era una referencia a un tanque ruso. Supongo que esto fue simplemente un caso grave de malentendido. Así que espero que el grandullón esté bien. Restos indígenas encontrados en Canadá. En Canadá, una serie de descubrimientos desgarradores han sacado a la luz el oscuro legado del sistema de escuelas residenciales. Recientemente, un radar de penetración terrestre ha revelado cientos de tumbas anónimas en los antiguos internados para niños indígenas. Estos hallazgos, incluidas 182 tumbas cerca de la escuela St. Eugene's Mission en Columbia Británica, subrayan el trágico impacto de un sistema que tenía como objetivo asimilar a los niños indígenas a la sociedad canadiense, operando desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1990. Los descubrimientos han provocado un renovado dolor entre las comunidades indígenas y llamados a la rendición de cuentas y a una investigación exhaustiva sobre el legado de los sistemas de escuelas residenciales. Un enorme hueso de dinosaurio. En Níger, un legendario cazador de dinosaurios ha encontrado todo tipo de huesos de dinosaurio en la arena del desierto del Sahara. Algunos de ellos han sido hallazgos que han marcado la historia, ya que han revelado nuevas especies de dinosaurios que no se habían desenterrado antes. Igualmente importante es que no solo encontró enormes huesos de dinosaurio, sino que también encontró huesos de civilizaciones humanas. El propio Mandev se atrevió a adentrarse en el Sahara en 2022 en un intento de sacar 25 toneladas de huesos que sabía que estaban tirados bajo la arena, ya que, como puedes imaginar, sacar algunos de los huesos de la arena sería extremadamente difícil.
Y luego tienes en cuenta todos los peligros ambientales y los diversos grupos de bandidos que los robarían para sí mismos y más. Y puede que te parezca extraño que alguien se tome tantas molestias, pero para hacer el descubrimiento de su vida, la gente está dispuesta a correr el riesgo. Cachorro de león de las cavernas. Podrías pensar que esto es solo un trozo de pelo, pero en realidad estás ante el cachorro de león más viejo del mundo. Déjame presentarte a Esparta, una cachorro de león hembra que fue encontrada perfectamente preservada en el permafrost de Siberia. Esta pequeña es un ejemplar de león cavernario que tiene más de 26.000 años, lo que la convierte en un hallazgo excepcional. El cuerpo de este cachorro de león está tan increíblemente conservado que los investigadores creen que aún podrían contener algunos rastros de la leche de su madre, lo cual podría proporcionar información valiosa sobre su alimentación y desarrollo. ¿Qué tan genial es eso? Este descubrimiento no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos brinda una oportunidad única para estudiar la vida de estas majestuosas criaturas que una vez vagaron por nuestro planeta. Pajarito prehistórico. En 2017, los investigadores fueron bendecidos con restos increíblemente bien conservados de un pájaro encerrado en ámbar. Se creía que la especie se extinguió hace aproximadamente 65 millones de años y su aparición fue definitivamente inesperada. Además de estar entre los más antiguos, también fue el fósil más completo de un pajarito recuperado del período Cretácico. Utilizando muestras del ámbar conservado, los científicos esperaban aprender más sobre esta criatura. De hecho, con los avances de nuestra tecnología, los investigadores podrían incluso crear una representación de cómo se veía el polluelo cuando todavía estaba vivo. Spinosaurus. En esta sección, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los dinosaurios, así que les pido un poco de paciencia mientras exploramos estas maravillas prehistóricas. Hoy, centraremos nuestra atención en una criatura verdaderamente extraordinaria, el Spinosaurus, considerado el dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya pisado la Tierra. Este coloso prehistórico era tan imponente que hacía que el temible Tyrannosaurus Rex pareciera casi inofensivo en comparación. El Spinosaurus poseía una serie de características únicas y ventajas evolutivas que incluso en la actualidad continúan desafiando y asombrando a la comunidad científica. Sus adaptaciones eran tan especializadas y sorprendentes que los paleontólogos aún trabajan incansablemente para desentrañar todos sus secretos. Un ejemplo fascinante de esto se encuentra en los restos fósiles descubiertos en el corazón del desierto del Sahara. Estos hallazgos han proporcionado evidencia convincente de que el Spinosaurus no era simplemente un depredador terrestre, sino que probablemente llevaba un estilo de vida semiacuático, una característica inusual entre los dinosaurios carnívoros de gran tamaño. Una de las características más distintivas y enigmáticas del Spinosaurus era la enorme aleta o vela que se elevaba majestuosamente desde su espalda. Esta estructura única, ausente en otros dinosaurios carnívoros de su clase, ha sido objeto de intenso debate y especulación entre los expertos. La teoría de su naturaleza semiacuática ofrece una explicación plausible para esta peculiar adaptación anatómica. Si esta hipótesis es correcta, nos encontramos ante un depredador verdaderamente versátil, capaz de sembrar el terror tanto en tierra firme como en entornos acuáticos. El permafrost más antiguo. En primer lugar, ¿qué es el permafrost? Como sugiere su nombre, es una capa de suelo que permanece permanentemente congelada debajo de la superficie de nuestro planeta. Esta capa de tierra congelada puede variar enormemente en espesor, desde tan solo 3 pies hasta miles de pies de profundidad. Además, el permafrost puede tener una edad muy variada, desde unos pocos años hasta miles de años. Recientemente, los investigadores hicieron un descubrimiento notable en el pueblo siberiano de Badaj, donde encontraron el permafrost más antiguo conocido. Esta capa ha estado congelada a una profundidad de unos 50 metros y ha permanecido así durante los últimos 650.000 años. Este hallazgo es increíblemente sorprendente, especialmente si consideramos que hace aproximadamente 130.000 años, nuestro planeta atravesó una fase cálida que derritió otros permafrosts. Sin embargo, este permafrost en particular logró soportar esas condiciones adversas y permanecer intacto. A pesar de este asombroso hallazgo,
Los investigadores están cada vez más preocupados por el futuro del permafrost en general. Temen que si otras áreas de permafrost continúan quedando expuestas y se derriten, se liberarán cantidades significativas de dióxido de carbono y metano a nuestra atmósfera. Estos gases de efecto invernadero tienen el potencial de causar efectos bastante negativos en nuestro clima global. La liberación de estos gases podría acelerar el calentamiento global, lo que a su vez podría llevar a un derretimiento aún más rápido del permafrost. Este ciclo de retroalimentación podría tener consecuencias graves para el medio ambiente y para los ecosistemas que dependen de estas capas de hielo permanentemente congeladas. Los investigadores han descubierto fósiles en el noroeste de Canadá, parecidos a esponjas de 890 millones de años de antigüedad, lo que podría ser el animal más antiguo conocido de la Tierra. Sí, has oído bien, el animal más antiguo del mundo. Y probablemente no se parece a nada de lo que imaginas. Es una esponja. Se cree que este fósil parecido a una esponja tiene más de 350 millones de años. Este hallazgo, de confirmarse, podría alterar significativamente nuestra comprensión de la cronología de la vida animal en la Tierra. El fósil encontrado en el Ártico canadiense desafía la línea de tiempo convencional, que sitúa el surgimiento de la mayoría de los principales grupos de animales durante la explosión del Cámbrico, hace 541 millones de años. ¿Quién sabe? Quizás en los próximos años se revelen fósiles más antiguos de otras partes del mundo. El Nabta Playa. Ahora, dejemos atrás lo aterrador para adentrarnos en algo verdaderamente fascinante y misterioso. Nos referimos al extraordinario sitio arqueológico y astronómico conocido como Nabta Playa, un tesoro oculto en las vastas extensiones del desierto del Sahara. Este lugar, cuya antigüedad se remonta a más de 7 milenios, ostenta el título de ser el observatorio astronómico más antiguo conocido en el mundo, precediendo incluso a las famosas pirámides de Egipto por varios miles de años. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cuál era el propósito de estas enigmáticas rocas que emergen de la arena como centinelas silenciosos del tiempo? La respuesta nos sumerge en la asombrosa sofisticación de nuestros ancestros. Estas formaciones pétreas fueron meticulosamente dispuestas para cumplir una función crucial: rastrear con precisión el solsticio de verano. Este conocimiento astronómico no era un mero ejercicio intelectual. Tenía implicaciones prácticas vitales, permitiendo a los antiguos habitantes predecir la llegada de la temporada de monzones, un evento de importancia capital para la supervivencia en un entorno tan hostil como el desierto. La verdadera maravilla de Nabta Playa reside en el ingenio y la pericia de sus creadores. ¿Cómo lograron estos antiguos ingenieros y astrónomos concebir y construir un sistema tan preciso con los recursos limitados de su época? Es un testimonio impresionante de la capacidad intelectual y la inventiva humana que miles de años atrás pudieran desarrollar métodos tan avanzados para medir el tiempo y predecir fenómenos naturales. Mina de diamantes gigante. Esto podría parecerse a los sumideros siberianos que les mostré antes, pero a diferencia de esos agujeros que fueron formados por la naturaleza misma, este es el segundo pozo artificial más grande del mundo. Este agujero tiene más de 1.700 pies de profundidad y un diámetro de 3.900 pies. Se puede encontrar en la región siberiana del este de Rusia y es una de las minas de diamantes más grandes del mundo. En 2017, una inundación provocó la muerte de varios mineros aquí y desde entonces ha estado cerrado. Pero según las autoridades, continuarán su operación en la mina, comenzando nuevamente en 2024. Si te sientes intimidado al mirar este enorme pozo, realmente deberías hacerlo. Es lo suficientemente profundo como para tener la posibilidad de aspirar aviones pequeños y es un área propensa a accidentes. No es un lugar que cualquiera debería explorar. Por muy peligroso que sea, es un proyecto valioso que produjo diamantes por un valor de al menos $17,000 millones en los años que estuvo en funcionamiento. Sin embargo, el terreno accidentado de la zona y el clima helado dificultaron que los trabajadores continuaran con el proyecto. El mortal accidente se convirtió en la gota que colmó el vaso para que los funcionarios lo cerraran. Hasta el día de hoy, muchos asocian la mina con el misterio y la muerte, latido de una galaxia distante. Ahora, este descubrimiento no se produce exactamente en Canadá, sino que es algo que encontraron astrónomos del MIT e instituciones de todo el país. En 2022,
astrónomos del país detectaron lo que solo puede describirse como un latido persistente del corazón procedente de una galaxia distante a miles de millones de años luz de la Tierra. Ahora, antes de que pienses que finalmente hemos descubierto vida en el universo, no me malinterpretes. Este latido no es un latido real, sino más bien una explosión persistente. Esta notable señal, designada oficialmente como FRB 2019 a 1221A, destaca no solo por su distancia, sino por la regularidad de sus emisiones, resonando en todo el cosmos con una precisión que resulta a la vez intrigante y desconcertante para los científicos. Se teoriza que esta señal, similar a un latido del corazón, se origina en una forma altamente magnetizada de estrella de neutrones, conocida como magnetar o púlsar de radio. Ambos son restos increíblemente densos de estrellas colapsadas que giran rápidamente y emiten rayos de radiación electromagnética que recuerdan a un faro. Ahora bien, lo extraño de esto es el hecho de que emite rayos de radiación electromagnética más de 1 millón de veces más brillantes que cualquier fenómeno similar observado dentro de nuestra propia galaxia. La detección de FRB 2019 a 1221A, sus claros picos periódicos, descritos vívidamente como boom, 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 por la investigadora Danielle Machili, marca una primicia significativa en el estudio de los fenómenos cósmicos y aún tenemos que aprender más al respecto. Aunque han pasado más de 2 años, todavía tenemos que saber todo sobre este extraño fenómeno. Chott el-Gerad. Ahora bien, como ya les he mencionado anteriormente, la presencia de agua en el vasto desierto del Sahara es una realidad, aunque no toda ella es apta para el consumo humano o siquiera para acercarse. Un ejemplo fascinante de este fenómeno es el Chott el-Djerid, un impresionante lago salado que ostenta el título de ser el más extenso, no solo del Sahara, sino posiblemente de todo el continente africano. La magnitud de este cuerpo de agua es verdaderamente asombrosa, superando en casi el doble el tamaño del famoso Gran Lago Salado de Utah en los Estados Unidos. Este majestuoso lago salado, junto con la pintoresca localidad adyacente que sirve como portal de entrada al Sahara, ha cautivado la imaginación de cineastas de todo el mundo a lo largo de décadas. Su paisaje único y casi surrealista ha servido como telón de fondo para una variedad de producciones cinematográficas. Quizás el ejemplo más emblemático y sorprendente sea su papel como el planeta ficticio Tatooine en la icónica saga de La Guerra de las Galaxias. Efectivamente, este rincón del Sahara se transformó en el hogar desértico de Luke Skywalker, permitiendo a los espectadores experimentar un mundo alienígena sin salir de nuestro planeta. Recorrer el Chott el-Djerid en automóvil es una experiencia sublime. Los visitantes quedan maravillados por la paleta de colores que se despliega ante sus ojos, desafiando las expectativas sobre paisajes desérticos y sus extraños muñecos. Muy bien, abróchate el cinturón porque esta es una historia bastante descabellada. Este es Anatoly Mostven, y es conocido por su extraña obsesión con las muñecas. Pero no unas muñecas cualquiera. Siente una extraña fascinación por los momificados. La gente descubrió que Anatolia ha estado viviendo con muñecas de tamaño natural, con cadáveres humanos dentro de ellas. No hace falta decir que este descubrimiento sorprendió a muchos. Probablemente estés pensando que nadie en su sano juicio haría algo así. Y supongo que tienes razón, porque tras darse cuenta de su extraño comportamiento, fue detenido por las autoridades y posteriormente le diagnosticaron un trastorno mental, esquizofrenia. Para entender dónde empezó la extraña obsesión de Anatoly, echemos un vistazo a su infancia bastante dura. Según Anatoly, presuntamente fue agredido por un hombre cuando estaba en 3er grado. Nunca se lo contó a sus padres, pero eso no es todo. Ya de niño tenía la extraña costumbre de frecuentar los cementerios y afirmaba que siempre le había interesado todo lo relacionado con la muerte. Todos tenemos una fase en la que nos sentimos pesimistas, pero para él fue un poco diferente. Cuando tenía 13 años, supuestamente lo detuvo un grupo de personas vestidas con trajes negros mientras regresaba a casa desde la escuela. El joven Anatoly no sabía nada mejor y lo siguió. Resultó que el grupo lo arrastró al funeral de una joven. Los adultos supuestamente lo alentaron a besar la cara de la niña muerta, lo cual fue bastante extraño para ellos, debo agregar. Y la madre de la niña fallecida procedió a regalarles a ambos anillos de boda. Aquí está la cosa.
Ambos surgieron de las declaraciones de Anatoly, así que no estamos seguros de si estos son eventos reales de la vida que realmente sucedieron o si son producto de su imaginación. Anatoly afirma que quería adoptar un niño, pero después de que se le negara repetidamente, decidió desenterrar las tumbas de las niñas y convertirlas en muñecas conservándolas y poniéndoles ropa. Nadie tenía idea de su extraño pasatiempo, pero sus vecinos sí notaron un olor desagradable cuando caminaban cerca de su casa. Sus padres, en cambio, afirmaban que su hijo siempre había sido un poco diferente, y cuando vieron las muñecas en su casa, pensaron que a él solo le gustaban las muñecas de tamaño natural. No tenían idea de que había cadáveres dentro de ellos. Anatoly había sido confinado en una institución mental, e incluso cuando algunos médicos afirmaron que estaba lo suficientemente sano mentalmente como para ser liberado, las autoridades todavía piensan que era mejor para él permanecer confinado. Después de todo, Anatoly afirmó que no sirve de nada volver a enterrar los cadáveres encontrados en su casa, porque los desenterrará nuevamente después de su liberación. Así que supongo que la institución mental será su hogar a largo plazo por ahora. Agua podría albergar vida extraterrestre. Imagínese profundizar bajo la superficie de la Tierra, muy por debajo de la bulliciosa vida en terrenos familiares de Canadá, solo para descubrir un reino tan antiguo y aislado que bien podría ser de otro mundo. Los científicos encontraron esto en las profundidades de una mina en el norte de Ontario, agua que ha permanecido intacta durante posiblemente miles de millones de años. Esto es similar a una cápsula del tiempo líquida que podría albergar formas de vida tan distintas de los organismos que habitan en la superficie que bien podrían considerarse extraterrestres. Esta antigua agua encontró 1,49 millas bajo tierra. No solo es notable por su antigüedad, sino también por el potencial que tiene para comprender la resiliencia y adaptabilidad de la vida. El entorno en el que existe esta agua es extremo desde cualquier punto de vista, con altas presiones, sin luz solar y una composición química muy diferente a la del agua superficial con la que estábamos familiarizados. Sin embargo, la posibilidad de que pueda existir vida microbiana en tales condiciones amplía nuestra comprensión de dónde puede prosperar la vida tanto en la Tierra como posiblemente en otros planetas, con el mismo ambiente hostil que las áreas heladas de Canadá. Cueva de los Nadadores. En este fascinante lugar, nos encontramos con otro tesoro del arte rupestre antiguo, una ventana al pasado que nos invita a reflexionar sobre las motivaciones de nuestros antepasados. ¿Acaso estos antiguos artistas, en su sabiduría ancestral, dejaron estas obras como un legado para las generaciones futuras? ¿O quizás, en su expresión más pura, simplemente disfrutaban del acto de crear? La Cueva de los Nadadores, ubicada en las profundidades de Libia, es un ejemplo extraordinario de este legado artístico. Los expertos estiman que sus primeros trazos datan de hace aproximadamente 10 milenios, una época tan remota que desafía nuestra comprensión moderna. El nombre de esta cueva es un tributo a las enigmáticas figuras humanas plasmadas en sus paredes, representadas con tal maestría que parecen estar suspendidas en un eterno nado a través del tiempo. Sin embargo, estas figuras acuáticas no están solas en su viaje eterno. Las paredes de la cueva son un verdadero zoológico prehistórico, donde hipopótamos y jirafas conviven en armonía pictórica con los nadadores humanos. Esta yuxtaposición de seres humanos y animales nos plantea intrigantes preguntas sobre la relación de nuestros antepasados con su entorno natural. Para nuestros ancestros, las paredes de las cuevas eran un medio de comunicación sofisticado. Estas pinturas transmitían conocimientos, experiencias y creencias a través de generaciones. Los motivos recurrentes de nadadores y animales sugieren un significado profundo para los artistas prehistóricos. Aunque su interpretación exacta es un misterio, su persistencia milenaria atestigua su importancia cultural y espiritual. Como arqueólogos modernos, nuestro deber es descifrar estos mensajes ancestrales con respeto y curiosidad científica. Cada trazo es una pieza del rompecabezas de nuestra historia como especie. El estudio detallado de sitios como la Cueva de los Nadadores nos permite reconstruir la experiencia humana prehistórica, revelando capítulos fascinantes de nuestra evolución cultural y social que de otro modo permanecerían ocultos en las arenas del tiempo. Los socavones siberianos. En 2020,
Los científicos se sorprendieron al descubrir enormes cráteres que aparecieron misteriosamente en Siberia. Aún no está claro si se acaban de formar o si llevan ahí mucho tiempo. Pero de todos modos, estos agujeros en el paisaje preocupan a muchas personas. Al menos 17 de estos enormes agujeros han sido detectados en toda Siberia en los últimos años, y nadie sabe exactamente cómo, cuándo o por qué se formaron. Una teoría sugiere que estos agujeros se forman en un día y son causados por la acumulación de gas metano en las bolsas de permafrost que se calienta. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que las actividades creadas por el hombre hayan influido en la aparición de estos aterradores cráteres. Ver estos sumideros en persona es definitivamente aterrador. Si aparecieran en regiones habitadas por personas, causarían daños enormes debido a su tamaño. De hecho, uno de los cráteres que examinaron los investigadores tiene una asombrosa profundidad de 165 pies. Esto significa que puede tragarse fácilmente un edificio de 17 pisos. En caso de que se pregunte qué pasaría si alguien fuera tragado por uno de estos en 2019, 2 hombres supuestamente fueron hervidos vivos cuando cayeron en uno de estos. Árbol antiguo. Verás, los fósiles de dinosaurios no son lo único que se puede encontrar fosilizado. Tomemos por ejemplo este árbol, un árbol antiguo que data de hace 350 millones de años. Este gigante fue descubierto en New Brunswick en 2017 por los arqueólogos Olivia King y Matthew Stimson. Este árbol pertenece a una especie denominada Samfordia colus densifolia. Estos árboles, un poco más altos que un humano, presentaban troncos delgados rematados con una enorme escoba de hojas, entre comillas, que se extendía 16 pies de ancho. El descubrimiento de Samfordia colus densifolia saca a la luz un período experimental en la historia botánica de la Tierra, en el que la evolución era más un proceso de prueba y error. La era conocida como brecha de Römers, caracterizada por escasos registros fósiles, muestra un período de extensa experimentación dentro del reino vegetal. Estos árboles representan uno de los muchos experimentos evolutivos que, si bien tuvieron éxito durante un tiempo, no sobrevivieron a largo plazo. Supongo que incluso en la antigüedad, Canadá ya tenía una bonita fauna, el ojo del Sahara. Ya les mostré el centro del desierto antes, pero ahora les presentaré uno de sus ojos más fascinantes. En la parte occidental del vasto Sahara, se encuentra una formación rocosa natural verdaderamente extraordinaria conocida como el Ojo del Sahara. Esta maravilla geológica recibe su nombre debido a su sorprendente semejanza con un globo ocular cuando se observa desde las alturas. Lo más impresionante es su escala colosal. La base de esta formación abarca un asombroso diámetro de 50 kilómetros, lo que la hace visible incluso desde el espacio. Naturalmente, una estructura tan singular despierta la curiosidad. ¿Cómo pudo formarse algo tan inusual en medio de un mar de arena? A lo largo de los años, esta pregunta ha dado lugar a numerosas teorías, algunas más fantásticas que otras. Una de las más intrigantes, aunque completamente infundada, sugería que podría ser los restos de la legendaria Atlántida. Sin embargo, la realidad, revelada por la investigación científica, resulta ser igualmente fascinante. Tras años de estudio, los geólogos han determinado que el Ojo del Sahara es, en realidad, una cúpula geológica elevada. Formada por capas de rocas sedimentarias, esta estructura ha sido moldeada por la naturaleza durante millones de años. El viento, el agua y la erosión han esculpido esta maravilla, revelando un valioso registro geológico. Como los anillos de un árbol, las capas del Ojo del Sahara cuentan la historia de nuestro planeta. Cada estrato narra las condiciones ambientales y los eventos geológicos que han dado forma a la Tierra. El estudio de estas capas nos permite viajar atrás en el tiempo, desentrañando secretos del pasado remoto. El Ojo del Sahara es más que una curiosidad. Es un archivo natural de la historia terrestre. Visible desde el espacio, esta formación revela en sus rocas millones de años de evolución planetaria. Cada capa cuenta parte de la narrativa geológica de la Tierra, convirtiéndolo en un recurso invaluable para científicos y un fascinante testimonio de los cambios constantes de nuestro planeta. La Sala de Ámbar, también conocida como la octava maravilla del mundo, es uno de los misterios más antiguos de la historia y también uno de los tesoros de Rusia. Está ubicado en el Palacio de Catalina Tsarskoye Selo, cerca de San Petersburgo,
y estaba destinado a simbolizar un acuerdo que puso fin a la cooperación ruso-prusiana en la escena internacional. La habitación ámbar tenía paredes de color ámbar y espejos con adornos de pan de oro, como su nombre indica. Fue construido en Prusia en el siglo XVIII, pero fue demolido rápidamente y no tardó en desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial. Ni los paneles de la habitación ni sus obras de arte han sido vistos desde que fue desmontada y traída a Alemania. Sin embargo, en 2020, buzos polacos descubrieron un naufragio y afirmaron que parecía un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial. Muchos estaban entusiasmados con su contenido, pero quizás lo más emocionante de este descubrimiento es que contenía la cámara ornamentada que los alemanes saquearon del Palacio de los Zares en Rusia, la sala de ámbar perdida. Si esto es cierto, entonces finalmente podremos ver la sala de ámbar y oro que alguna vez fue una de las salas más preciosas del interior del Palacio de Catalina. Con todos estos descubrimientos, Rusia es bastante interesante, ¿no crees? Cráneo de dinosaurio de aspecto extraño. Puede que esto no sea desconcertante, pero los arqueólogos se sorprendieron cuando descubrieron este extraño fósil de dinosaurio. Este es el Pachyrhinosaurus, que literalmente se traduce como lagarto de nariz gruesa, descubierto en Canadá. No hace falta decir que su extraña apariencia fue suficiente para desconcertar a los investigadores. Los expertos creen que este dinosaurio deambulaba por los paisajes del noroeste de América del Norte, particularmente en partes de Canadá y Alaska, hace aproximadamente 71 millones a 67 millones de años, cerca del ocaso del período Cretácico. Esta especie fue desenterrada por primera vez a finales de la década de 1940 por Charles M. Sternberg en Alberta, Canadá, e inmediatamente captó la atención de los arqueólogos por lo diferente que es su forma, creciendo hasta alcanzar longitudes de aproximadamente 20 a 26 pies. Con una altura de alrededor de 6 pies y un peso de 2 a 3 toneladas, el Pachyrhinosaurus se encontraba entre los pesos pesados y era un herbívoro formidable. Al igual que los herbívoros actuales, se cree que esta especie vivía en manadas que no solo ofrecían protección contra los depredadores, sino que también insinuaban comportamientos sociales complejos. Los paleontólogos especulan que estas manadas podrían haber sido cientos o incluso miles, lo que habría sido un espectáculo desalentador para cualquier depredador. La dieta del Pachyrhinosaurus tampoco era nada inusual, ya que probablemente consistía en material vegetal resistente, como palmas y cícadas, que podía procesar eficientemente con el pico y los dientes de las mejillas. Aunque han pasado décadas desde que descubrimos su fósil, los arqueólogos continúan aprendiendo más sobre esta extraña criatura. La ballena andante. Ahora bien, al principio puedes pensar que estoy a punto de sacarte la alfombra de debajo de tus pies una vez más con algún tipo de tontería, pero ese no es el caso aquí, te lo prometo. Hay un lugar en el Sahara conocido como Wadi al-Hatán, que se traduce como el Valle de las Ballenas. Su nombre, si no es obvio, hace referencia a los numerosos fósiles de ballenas que se han encontrado allí a lo largo de los años. Se han encontrado tantos que el lugar ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que ven claramente el valor de todo lo que ha sucedido allí. Pero en lo que me voy a centrar es en que se han encontrado numerosos esqueletos completos en la zona que demuestran que hace muchos millones de años eran ballenas caminantes. En serio, hay numerosos fósiles y algunos de ellos se han encontrado con el estómago intacto. Eso no sucede muy a menudo en el mundo de los fósiles. Volviendo a la parte de la marcha, los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo era posible que las ballenas hubieran evolucionado de la forma en que lo hicieron. Y ahora parece que tenemos la respuesta a través de estos eslabones perdidos. No solo repintamos nuestra imagen de las ballenas del pasado, sino también del desierto del Sahara. Hubo un tiempo en que si había tantas de estas ballenas que caminaban en la zona, eso significa que esta parte del Sahara, que está cerca de El Cairo, para que conste, debe haber sido un lugar mucho más hospitalario para vivir. Habría tenido más fuentes de agua, plantas para que las ballenas gigantes comieran y más. Y luego, con el tiempo, la tierra comenzó a moverse y esta rama de ballenas se extinguió. Así que la especie en su conjunto se fue a vivir lentamente a los océanos. Ahora bien, personalmente, creo que tomaron la decisión correcta porque hace demasiado calor para vivir en el desierto. Pero también plantea la pregunta de qué otros huesos se pueden encontrar allí. Stonehenge ruso.
Stonehenge es un monumento prehistórico ubicado en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra. Esta estructura impresionante ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos debido a su complejidad y misterio. Durante muchos años, no estábamos muy seguros de cuál era su propósito y por qué los pueblos prehistóricos se molestaron en construirlo, utilizando enormes piedras que tenían que ser transportadas desde distancias significativas. Existe una teoría de que fue utilizado por los primeros humanos como observatorio y lugar para ceremonias religiosas, lo que sugiere que podría haber tenido un significado espiritual y científico para las comunidades que lo construyeron. Quizás nuestros antepasados de entonces, sin saberlo, tenían ideas similares a las de los humanos modernos sobre la importancia de comprender el cielo y el universo. Recientemente, un fotógrafo descubrió el propio Stonehenge de Rusia. Este es Sanduki, también conocido como el Stonehenge siberiano. Se puede encontrar en la orilla del río Belius en la República del Caucasia, un área rica en historia y cultura. Es una serie de 8 formaciones rocosas de arenisca, y muchos creen que es un sitio prehistórico que se remonta a 16.000 años. Estas rocas monumentales han capturado la imaginación de investigadores que especulan sobre su propósito original. Existe una gran posibilidad de que, al igual que Stonehenge, la gente de entonces usara este sitio como un sitio religioso o un lugar para observar los cuerpos celestes en el cielo. Hasta ahora, este sitio se considera el observatorio astronómico más antiguo de toda Asia, lo que lo convierte en un punto de interés clave para entender las antiguas civilizaciones y su relación con la astronomía. El tesoro de 7.000 años de antigüedad. Ubicado en las remotas extensiones del noroeste de la Columbia Británica, es el Monte Sisa. Se sabe desde hace mucho tiempo que es un coto de caza crucial para el pueblo tultán, que prosperó en la región alrededor del 5000 a.C. Recientemente, los arqueólogos descubrieron artefactos que revelan mucho sobre este misterioso pueblo. El hielo derretido trajo a la superficie tesoros de 7000 años de antigüedad. Dentro de la extensión helada de Canadá, había tesoros llenos de contenedores de corteza de abedul, picahielos de asta, herramientas talladas en hueso e incluso una bota meticulosamente cosida. Estos artefactos, aunque mundanos, revelaron mucho sobre las personas que alguna vez vagaron por la helada extensión hace miles de años. Las pirámides de Mero. Voy a empezar con una básica, ya que hay varios países que están envueltos dentro del lugar que llamamos Desierto del Sahara, y muchos de esos lugares en algún momento tuvieron pirámides. Así que, naturalmente, algunas de ellas se encontrarán dentro de las arenas del desierto, y eso incluye las pirámides de Mero. Ahora bien, si no lo sabías, este lugar está ubicado en Sudán, y cuando se descubrieron estas pirámides en particular, se convirtieron en todo un espectáculo. Algunos incluso afirman que eran algunas de las pirámides más magníficas que se hayan encontrado jamás. Así que puedes estar pensando que esto es el resultado de los egipcios, ya que eran los que estaban más ligados a la estructura tipo pirámide. Pero en realidad no es así. En cambio, estas pirámides fueron construidas por el reino de Kush durante ese periodo de tiempo, y alguna vez fueron un imperio muy rico y poderoso. Ahora, permíteme ayudarte a hacerte una imagen mental de lo diferentes que eran. Estas pirámides fueron construidas de granito y arenisca al estilo nubio, con pequeñas bases y pendientes pronunciadas de entre 6 y 30 metros de altura. A diferencia de las colosales pirámides de Giza, que son casi 5 veces más altas, en realidad es debido al desierto y sus arenas que estas pirámides permanecen tan bien intactas hoy en día. Unicornio siberiano. La razón por la que hoy no vemos unicornios no es porque no sean reales. La verdadera razón es porque existieron hace mucho tiempo y ahora están extintos. Se trata del unicornio siberiano, un animal fascinante, y el último de ellos se extinguió hace casi 350.000 años. Sé lo que estás pensando. Eso es un unicornio. Sí, sé que están lejos de los unicornios que se retratan en las obras de ficción, con su brillo mágico y colas de arcoíris, pero bueno, se ajustan más o menos a la descripción que tenemos en mente. Estos animales, oficialmente llamados Elasmotherium sibiricum, eran criaturas imponentes y majestuosas. El Elasmotherium sibiricum tenía un cuerno largo en la cabeza en lugar del mítico unicornio, un cuerno que podía llegar a medir más de 1 metro de largo. Este cuerno no solo les servía como defensa contra depredadores,
sino también posiblemente para rascar la nieve en busca de vegetación durante los duros inviernos siberianos. Con sus pelajes peludos y sus enormes cuernos parecidos a los de un rinoceronte, estos tipos se parecían al rinoceronte moderno, pero con muchas más peculiaridades que los hacían singulares. La estructura corporal del Elasmotherium también era impresionante. Poseían un cuerpo robusto y musculoso, adaptado a las duras condiciones climáticas de su entorno. Sus patas eran gruesas y fuertes, lo que les permitía desplazarse por terrenos difíciles y cubiertos de nieve. Además, sus dientes y mandíbulas estaban adaptados para masticar plantas fibrosas y duras, lo que sugiere que tenían una dieta variada que incluía una amplia gama de vegetación. Aunque no tenían el brillo mágico ni las colas de arco iris que a menudo imaginamos, su existencia añade una capa de maravilla al mundo natural y demuestra que la naturaleza está llena de sorpresas. La historia del Elasmotherium sibiricum nos recuerda que muchas de las criaturas míticas que hoy consideramos fantasía tienen sus raíces en animales que existieron en el pasado. Así que, en cierto modo, los unicornios sí fueron reales, aunque no de la forma en que los cuentos de hadas nos han hecho creer. Saber que estos unicornios alguna vez vagaron por la Tierra nos hace reflexionar sobre la vasta y rica diversidad de la vida en nuestro planeta, tanto en el pasado como en el presente. Nos invita a apreciar y proteger la biodiversidad actual, ya que cada especie, por pequeña o grande que sea, tiene su propio encanto y papel en el ecosistema. Y quién sabe, tal vez aún haya criaturas sorprendentes por descubrir que inspiren futuras leyendas y mitos. El pulpo más antiguo conocido. Recientemente, arqueólogos en Canadá descubrieron el pulpo más antiguo conocido. Esta criatura es el ancestro más antiguo conocido de los pulpos modernos, que se remonta a 328 millones de años y fue descubierto y nombrado Selipsimopodae por Denny. Este descubrimiento, realizado en la formación de piedra caliza Bear Gulch de Montana y alojado en el Museo Real de Ontario, retrasa la línea de tiempo de la aparición de los vampiropodos, que incluyen pulpos y calamares vampiros, en unos 82 millones de años. Sorprendentemente, este fósil conserva sus 10 brazos con ventosas, lo que proporciona evidencia directa de que los antiguos cefalópodos originalmente tenían 10 brazos, lo que arroja luz sobre su viaje evolutivo. Verás, esta criatura era tan antigua que incluso era anterior a los dinosaurios. ¿Cuán genial es eso? Ahora, Wa Namas, el centro de la Tierra. Bueno, permítanme tomar esa frase y usarla para mi propio beneficio mostrándoles el centro casi literal del Sahara. Se lo conoce como Wa Namas, un volcán en Libia. La razón por la que este es un lugar o entidad tan extraño es bastante simple. Es un oasis desértico literal, que se encuentra en un cráter de volcán igualmente literal. El campo volcánico de Wa Namus tiene unos 4 kilómetros de ancho y está rodeado por un depósito de ceniza negra oscura de 1020 kilómetros de ancho que se destaca claramente contra el desierto amarillento. Así que si se acercaran a este lugar, no podrían pasarlo por alto. Sin embargo, hay algo igualmente extraño. El nombre Wa Namus se traduce como el cráter de los mosquitos. Sí, ese es su nombre real. También es literal en su significado. Los lagos que llenan este oasis son un refugio para los mosquitos, lo que significa que, ya sea que estés en un lugar normal o en el desierto, simplemente no puedes escapar de estos insectos chupadores de sangre. La buena noticia es que si alguna vez te acercas al lugar y no te importa que te coman vivo los mosquitos, puedes beber el agua que hay allí. El túnel de los gritos. El túnel de los gritos no es un túnel, sino un pasaje de drenaje para evitar que las vías del tren que se encuentran encima se inunden. Dado que fue construido a principios del siglo XVIII, este lugar es uno de los monumentos más antiguos del país. Naturalmente, ha generado mucha intriga e historias a lo largo de los años, la mayoría de las cuales son inquietantes y escalofriantes. Se dijo que este túnel vio la trágica desaparición de una joven. Algunas historias afirmaban que la niña sucumbió a las llamas en el incendio de una granja cercana, mientras que otras afirmaban que su padre la prendió fuego en una batalla por la custodia. Existen varias versiones de la historia, pero todas tienen la misma escalofriante conclusión. Los gritos agonizantes de las chicas resuenan eternamente en el túnel. Los gritos de las pobres niñas dieron fruto al nombre de este túnel.
Se dice que si uno se para en el corazón del túnel a medianoche y enciende una cerilla, la llama se apagará y será reemplazada por el sonido fantasmal de los gritos de las chicas. Y aunque esta historia está rodeada de escepticismo, los lugareños de la zona, especialmente los adolescentes, han utilizado el túnel como lugar para poner a prueba su valentía. A eso se suman los cazadores de fantasmas que continúan acudiendo en masa a este túnel con la esperanza de un encuentro casual con el presunto fantasma. Ríos perdidos. Cuando se observa algo tan vasto y amenazador como el desierto del Sahara, es posible que no se piense que allí hay nada parecido al agua. Sin embargo, como ya se ha demostrado, no es así en absoluto. El problema es que hay cantidades enormes de agua si se mira directamente hacia abajo. En este caso, un satélite japonés pudo utilizar un radar para observar el Sahara y encontró un sistema fluvial enorme que en realidad se extiende por más de 500 kilómetros en África y llega hasta la costa. El hallazgo plantea muchas preguntas sobre cómo pudo haber sido África, incluida la forma en que este supuesto río afectó a las muchas personas y formaciones naturales que alguna vez tuvo el Sahara. Además, si existe un río así, probablemente haya muchos más. Esferas de la isla Champ. La isla Champ se encuentra en la tierra de Francisco José de Rusia y es uno de los muchos lugares deshabitados del país. Aparte del hecho de que la temperatura aquí es increíblemente fría, debido a que es una isla ártica, esta isla por sí sola está llena de cientos de piedras esféricas de diferentes tamaños. Hay cerca de 200 islas que rodean esta, pero las piedras esféricas solo se pueden encontrar aquí. El tamaño de la esfera varía, algunas son más pequeñas que una moneda y otras más grandes que un ser humano adulto. Ver una sola piedra redonda es bastante extraño, pero ver muchas de ellas en diferentes tamaños en una sola isla es bastante extraño. Lo que es más extraño es que, a diferencia de otros lugares donde hay registros de asentamientos humanos tempranos, se sabe que esta isla está deshabitada desde su existencia. Esto significa que no hay forma de que los humanos pudieran haber hecho estas bolas de piedra. Entonces, ¿quién o qué extraterrestres esta vez no son parte de la teoría? Y es muy posible que estas curiosas esferas sean creaciones de la naturaleza y el tiempo. Estos podrían haberse formado como materiales sedimentarios que entraron en contacto con ramitas, hojas o conchas. Esto podría haber desencadenado una reacción química que provocara la formación de estas bolas. Congelación de cabello. La historia no tiene fin. Ahora hay una tradición inexplicable que se lleva a cabo en Canadá. Algunos de ustedes se preguntarán por qué o cómo se convirtió exactamente en algo. Una palabra divertida. Verá, en el corazón del helado territorio canadiense del Yukón, un evento tan único como es, Chile captura la imaginación y el espíritu audaz de participantes de todo el mundo. El concurso internacional de congelación de cabello organizado por el Eclipse Nordic Hot Springs. Esta extravagante competencia, anteriormente conocida como Takini Hot Springs, se ha establecido firmemente como una de las extravagantes tradiciones de Canadá desde su creación en 2011. El concurso se desarrolla en el pintoresco entorno de Whitehorse, Yukon, donde las temperaturas invernales a menudo caen por debajo de los 20 grados centígrados negativos o negativos 4 grados Fahrenheit, creando el ambiente natural perfecto para este desafío helado. Los participantes se sumergen en las vaporosas aguas termales, que mantienen una temperatura agradable de alrededor de 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit, y luego exponen su cabello mojado al aire helado. En cuestión de minutos, su cabello se congela, lo que les permite esculpirlo en varias formas, desde puntas heladas hasta ondas congeladas y todo lo demás. Los peinados congelados finales representan sus entradas al concurso. Inicialmente, el concurso de congelación de cabello comenzó con un comienzo humilde, ofreciendo pequeños premios en metálico y atrayendo solo a unas pocas docenas de participantes. Sin embargo, una imagen viral en 2015 catapultó el evento a la fama internacional, aumentando significativamente su perfil y sus tasas de participación. Hoy en día, los competidores compiten por importantes premios en varias categorías, incluido el de Mejor Hombre, Mejor Mujer, Mejor Grupo Nong-Shims, People's Choice, Tim Hortons, el más creativo, y una categoría recientemente introducida, Mejor Vello Facial Congelado, patrocinada por Air North.
Los ganadores de cada categoría se llevan $2,000. Entonces, ¿crees que esto te interesaría? Bueno, si me encuentro en Yukon, definitivamente lo intentaré. Reserva del Parque Nacional Nahanni. La Reserva del Parque Nacional Nahanni a menudo se llama el Valle de la Mendena sin cabeza por una buena razón. El nombre del parque, Nahanni, proviene del idioma Din, que significa el río de la tierra del pueblo Naha, una tribu guerrera que desapareció misteriosamente. El pueblo Din, que ha vivido en las zonas circundantes durante siglos, ha transmitido de generación en generación historias sobre esta tribu desaparecida. El parque ganó notoriedad a principios del siglo XX, al descubrirse los cuerpos decapitados de buscadores que se aventuraban en sus profundidades en busca de oro. Entre ellos se encontraban los hermanos MacLeod, cuyos esqueletos decapitados fueron encontrados junto al río Nahanni en 1908, lo que desató rumores de un valle maldito atormentado por cazadores de cabezas o fuerzas sobrenaturales. A esto le siguieron varias muertes y desapariciones más inexplicables, incluida la de Martin Jorgensen, cuyos restos decapitados fueron encontrados junto a su cabaña incendiada en 1917. Estos incidentes han alimentado especulaciones y teorías que van desde buscadores rivales hasta entidades sobrenaturales que habitan el valle. A pesar de su inquietante reputación, la Reserva del Parque Nacional Nahanni es un lugar de impresionante belleza natural. Designado como uno de los primeros sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1978, cuenta con profundos cañones, aguas termales, rápidos épicos y una enorme cascada, lo que lo convierte en un destino impresionante para aventureros y amantes de la naturaleza. Arte rupestre antiguo. Bienvenidos a otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un tesoro de incalculable valor tanto para la ciencia como para la historia de la humanidad. Este lugar alberga una extraordinaria colección de arte rupestre que nos transporta a través del tiempo, ofreciéndonos una ventana única al pasado del Sahara. Imaginen un vasto lienzo natural que se extiende por kilómetros, donde más de 15,000 obras de arte primitivo, entre dibujos meticulosos y grabados detallados, narran una historia fascinante que abarca milenios. Estas creaciones ancestrales, que datan desde aproximadamente el año 6000 a.C., hasta los albores de nuestra era, son mucho más que simples representaciones artísticas. Son un registro vivo y palpitante de la evolución de la vida en el borde del Sahara. Cada trazo, cada figura, nos cuenta una historia: los cambios dramáticos en el clima a lo largo de los milenios, las migraciones de diversas especies animales en busca de recursos, y el fascinante desarrollo de la vida humana en un entorno en constante transformación. Este sitio es crucial por varias razones. Los dibujos milenarios ofrecen una visión única de la vida en el antiguo Sahara, mostrando comunidades humanas y fauna abundante en lo que ahora son tierras áridas. Las representaciones de cazadores revelan técnicas de supervivencia y dinámicas sociales de la época. Cada imagen y símbolo contribuye a reconstruir la historia del Sahara y África, evidenciando cambios climáticos, adaptaciones culturales y migraciones a lo largo de milenios. Estos sitios son fundamentales para llenar las lagunas en la historia africana, proporcionando una comprensión más completa y matizada del continente con cada nuevo descubrimiento e interpretación. El caso del Pase Dyatlov. El caso del Pase Dyatlov es un misterio perdurable durante más de 60 años. Este incidente involucró a 8 estudiantes y un instructor deportivo. Originalmente se suponía que se unirían 10 estudiantes, pero debido a dolores en las articulaciones, uno de ellos abandonó el plan. Este estudiante, sin saberlo, esquivó una muerte miserable que sería recordada para siempre en la historia. En 1959, el grupo de 9 hombres se dirigió al gélido desierto de Rusia, sin saber que nunca regresarían de su viaje. Desde entonces, nadie volvió a saber nada de los 7 hombres y 2 mujeres. Su líder o instructor, Igor Dyatlov, es conocido por ser una persona hábil que incluso participó en la Segunda Guerra Mundial. Todos pensaron que el grupo regresaría sano y salvo a casa, cuando nadie supo de ellos. Al cabo de unas semanas, se organizó un equipo de búsqueda y rescate para encontrar al grupo desaparecido. Cuando el equipo de rescate encontró el lugar donde el grupo instaló una tienda de campaña, en el interior solo encontraron provisiones de alimentos, todas las cuales parecían haber sido abandonadas.
Sin previo aviso, la tienda también tenía un corte en un lado, lo que indica que alguien intentó escapar desde el interior, y también encontraron huellas alejándose del refugio, como si algo impulsara a sus ocupantes a salir corriendo a una temperatura bajo cero, solo para escapar de algo o alguien. Pasaron meses antes de que se recuperaran todos los cuerpos, y todos murieran miserablemente. 2 de los hombres fueron encontrados descalzos y cubiertos únicamente con ropa interior. La mayoría de ellos murieron de hipotermia, pero también tenían heridas desconcertantes, incluyendo partes del cuerpo faltantes, fractura de cráneo, costillas rotas y un enorme corte en la cabeza. Hasta el día de hoy, no hay una conclusión definitiva sobre lo que realmente impulsó al grupo a abandonar su tienda y correr hacia el desierto helado. Se han creado muchas teorías de conspiración a partir de este incidente, y muchos creen que los extraterrestres, el Yeti, los críptidos, la radiación o una sociedad secreta son los responsables. Sin embargo, los científicos creen que el paso de Dyatlov es solo un incidente desafortunado. Los viajeros quedaron atrapados en una avalancha. Estudios recientes muestran que las lesiones que sufrieron podrían haber sido causadas por una avalancha bastante masiva. Sin embargo, esta explicación deja 2 cosas sin respuesta. ¿Por qué algunas de las víctimas solo estaban vestidas en ropa interior? ¿Y por qué a algunos de ellos les faltaban lengua y ojos? El aro de Dungarvan. Quizás hayas oído hablar de esto antes, especialmente si eres de Canadá. El aro de Dungarvan. Esta entidad tiene sus raíces principalmente en los densos bosques de Nuevo Brunswick. Esta leyenda se remonta a finales del siglo XIX y cuenta la historia de un joven cocinero irlandés llamado Ryan, que tuvo un final trágico en un campamento maderero cerca del río Dungarvan. La historia cuenta que Ryan, conocido por sus fuertes gritos que despertaban a los leñadores cada mañana, trajo consigo al campamento un cinturón de dinero lleno de sus ahorros. Desafortunadamente, su riqueza se convirtió en su perdición cuando se quedó solo con el jefe del campo, una figura respetada pero misteriosa. Cuando los leñadores regresaron, encontraron a Ryan sin vida, sin su cinturón de dinero, y al jefe del campamento ofreciendo una débil explicación por su repentina muerte. A medida que se desarrolla la historia, una tormenta impide que los hombres abandonen el campamento, lo que los obliga a enterrar a Ryan en una tumba poco profunda en el bosque. Esa noche, y muchas después, espantosos aullidos y gritos llenaron el aire, ahuyentando a los hombres del campamento con miedo, para nunca regresar. Estos sonidos espeluznantes, que se cree que son el espíritu inquieto de Ryan, continuaron hasta que un sacerdote de Ranú llevó a cabo un exorcismo en el lugar, que algunos dicen sofocó los disturbios fantasmales. Sin embargo, otros afirmaron que los gritos del Whooper de Dungarvan todavía se pueden escuchar hoy. La leyenda del Dungarvan Whooper ha impregnado la cultura local, inspirando canciones, obras de teatro e incluso un tren de pasajeros que lleva su nombre. R.A.F.P. 40 Kitty Hawk. Como acabo de decir, África está llena de historia debido a las batallas y guerras que tuvieron lugar allí, y eso también incluye guerras recientes de la época moderna, como la Segunda Guerra Mundial. La prueba de esto se puede encontrar en 2012, cuando una compañía petrolera, entre todos los lugares, se topó con un viejo avión P-40 Kitty Hawk de la RAF, que se decía que era de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que fue uno de los muchos lugares que Estados Unidos hizo para la Real Fuerza Aérea a través del programa de arrendamiento LIN, que era anterior a la entrada de Estados Unidos en la guerra. El avión se utilizó para la campaña del norte de África, donde los alemanes tenían una gran presencia en el continente, y la historia relacionada con esta aeronave en particular es que el piloto estaba tratando de regresar a una base para reparaciones, pero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el desierto, y probablemente fue un aterrizaje suave, dependiendo de lo rápido que fuera. Barra de chocolate con sangre. Esta barra de chocolate dulce es una delicia única que muchos rusos disfrutaban cuando eran niños. Tiene un sabor dulce a vainilla y se parece a la típica barra de chocolate. Ahora probablemente te estés preguntando, ¿por qué exactamente tiene la palabra sangre en su nombre? Esto se debe a que este alimento dulce en realidad contiene sangre. Blood Choco es un suplemento de la era soviética que se conoce como hematógeno o gematógeno. Verá, hace décadas, estas barras de chocolate tenían otro propósito además de satisfacer a los golosos.
A diferencia de otros snacks, se vendían en farmacias, pero ahora se pueden encontrar en muchas tiendas y comercios de países ex-soviéticos como Rusia y Ucrania. De hecho, incluso puedes encontrar estos productos en los Estados Unidos y Canadá. Por si estás desconcertado, este chocolate no contiene sangre humana, y no tienes de qué preocuparte porque solo contiene sangre de vaca. Además, en realidad no contiene tanto como crees. Tiene al menos un 5% de albúmina alimentaria negra, o en términos sencillos, sangre de vaca. Además de satisfacer los antojos, el ingrediente no tan secreto de estas barras de chocolate ayudó con la anemia, la desnutrición y la fatiga. Algunos creen que las personas que los comieron no sabían que la barra de chocolate contenía sangre, pero contrariamente a la creencia popular, la mayoría de la gente en la Rusia soviética conocía los ingredientes de este alimento cuando lo consumía. Debido a que este chocolate contiene mucho hierro, estas barras casi siempre dejan un regusto metálico en la boca. Supongo que se puede decir que esta delicia endulzada con leche condensada es una barra de chocolate muy buena. Pueblo de 914.000 años de antigüedad. En una remota isla de la Columbia Británica, Canadá, los arqueólogos se toparon con un pueblo de 14.000 años de antigüedad que marca uno de los asentamientos más antiguos conocidos de América del Norte. Este notable hallazgo en la isla Trique no solo es anterior a las pirámides de Egipto, sino que también corrobora los relatos orales de las antiguas comunidades costeras de la nación Heiltsuk. ¿Cuán genial es eso? Según las tradiciones orales locales, las historias y otras prácticas deben ser estrictamente enseñadas y llevadas a cabo por los jóvenes. Así es como estas personas logran mantener vivas sus historias y oraciones, memorizando cada pasaje importante hasta el momento en que se transmitirá a la generación más joven. Un cocodrilo enorme. Ha pasado un tiempo desde que abordamos el fascinante mundo de los fósiles. En esta ocasión, les propongo explorar un hallazgo extraordinario. No se trata de una ballena, sino de un cocodrilo de proporciones colosales. A primera vista, la idea de un fósil de cocodrilo podría no parecer tan impresionante, considerando que regiones como Egipto son reconocidas por su abundancia de cocodrilos, en particular el famoso cocodrilo del Nilo. Sin embargo, el espécimen del que vamos a hablar desafía toda comparación con sus parientes modernos, siendo absolutamente gigantesco. Este antiguo reptil, bautizado como Machimosaurus rex, debido a sus dimensiones imponentes, habría alcanzado una longitud cercana a los 10 metros. Para poner esto en perspectiva, imaginen un cocodrilo casi tan largo como un autobús escolar. Su tamaño descomunal, combinado con un hocico alargado y poderoso, lo posiciona como el cocodrilo más grande que jamás haya surcado los océanos prehistóricos. Efectivamente, este no era un habitante de ríos o lagos, sino un depredador marino de pleno derecho. La mera idea de un cocodrilo de semejante envergadura nadando libremente por los océanos antiguos resulta escalofriante. Los paleontólogos creen que este colosal reptil habitaba un vasto océano que en tiempos remotos separaba los continentes de África y Europa. Sin duda, el Machimosaurus rex debió haber sido uno de los depredadores apex de su ecosistema, dominando las aguas con una eficacia aterradora. Para ilustrar aún más su tamaño descomunal, se ha señalado que incluso el esqueleto fosilizado de esta bestia prehistórica supera en altura a la estatura promedio de un ser humano adulto. Lobo 32.000 años. Desde que el permafrost en Siberia comenzó a derretirse debido al calentamiento global, la gente empezó a descubrir partes conservadas de mamuts lanudos que alguna vez vagaron por la zona hace miles de años. Estos mamuts, con su imponente tamaño y largos colmillos curvados, son bastante impresionantes y evocan imágenes de una era prehistórica, pero quizás uno de los descubrimientos más sorprendentes hasta el momento sea la cabeza de un lobo perfectamente conservada que tiene más de 32.000 años. Esta cabeza fue descubierta en la región siberiana de Yakutia, y para ser precisos, el espécimen era el cadáver parcial de un lobo estepario pleistoceno adulto. Estos lobos esteparios vivieron entre los mamuts lanudos, y a pesar de habitar en períodos muy diferentes a los de los lobos modernos que vemos hoy, los investigadores afirman que no hay mucha diferencia entre las dos especies. Sin embargo, este ejemplar les ayudará a descubrir cómo vivían estos animales durante la época del Pleistoceno, proporcionando valiosa información sobre su comportamiento, dieta y entorno. Además, el estudio de estos restos
permitirá a los científicos entender mejor las condiciones climáticas y ambientales de la era en la que vivieron, arrojando luz sobre las adaptaciones que permitieron a estas criaturas sobrevivir en un entorno tan extremo. Por lo tanto, este descubrimiento no solo es fascinante desde un punto de vista biológico, sino que también tiene implicaciones importantes para la paleontología y la climatología, ya que nos ofrece una ventana al pasado remoto que puede ayudarnos a predecir cómo los ecosistemas actuales podrían responder a los cambios climáticos en el futuro. Horrores del Hotel Banff Springs. Ubicado en el corazón del Parque Nacional Banff, es el Hotel Banff Springs, que algunos de ustedes quizás ya hayan visitado. El origen del hotel está profundamente ligado a la visión de William Cornelius Van Horn, director general del Canadian Pacific Railway, quien a finales del siglo XIX reconoció el potencial de las montañas rocosas canadienses para atraer turistas. El descubrimiento de manantiales minerales naturales por parte de los trabajadores ferroviarios en 1883 brindó la oportunidad perfecta para que Van Horn hiciera realidad su visión de crear un refugio de lujo, fomentando los viajes a lo largo de la CPR. Así nació el Banff Springs Hotel, cuya construcción comenzó en 1886 y abrió sus puertas en 1888. Rápidamente se estableció como uno de los principales centros turísticos de montaña de América del Norte y acogió a varios huéspedes de renombre a lo largo de la historia, entre ellos el rey George Vinay y la difunta reina, Madre Isabel. El esplendor arquitectónico del Banff Springs Hotel es inigualable, inspirándose en los castillos baroniales escoceses e integrando elementos del movimiento Arts and Crafts. La estructura original, diseñada por el arquitecto estadounidense Bruce Price, fue una maravilla de su época. Con una construcción con estructura de madera de 5 pisos que se combina armoniosamente con su entorno natural, esta primera versión del hotel contaba con comodidades y alojamiento de lujo para alrededor de 280 huéspedes. El vidrio del desierto de Libia. Aunque esta es una de las cosas más extrañas de la lista, también creo que es una de las más geniales por lo que puede implicar. Imagínate que estás atravesando el desierto en un vehículo cuando, de repente, tus neumáticos chocan contra algo que hace un ruido como de crujido. La arena y la piedra realmente no suenan así. Entonces, te detienes y sales, solo para encontrarte parado sobre un vidrio. Ahora bien, la arena es algo que se puede convertir en vidrio, pero no a través del paso del tiempo o simplemente teniendo grandes cantidades de ella juntas, o de lo contrario, el desierto del Sahara y todos los demás desiertos similares serían simplemente una enorme lámina de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, esa es la parte extraña y bastante genial de todo esto. El vidrio del desierto de Libia se forma por el impacto de meteoritos. Así es, el calor que crean los meteoritos del espacio cuando golpean la arena del desierto es tan fuerte que básicamente los convierte en vidrio instantáneo. Para darles un poco más de contexto, un análisis afirma que el calor que se requiere para fabricar este tipo de vidrio en una zona así, y de una manera tan rápida, sería como arrojar una bomba nuclear en el desierto. Y todos sabemos que no lo hicieron en el pasado, por razones obvias. Además, hay muchos que creen que parte de este vidrio tiene millones de años, lo que solo significaría que algo del espacio exterior que impactara en la capa de arena del desierto lo habría causado. Es una locura pensarlo. Pero sí sabemos que los meteoritos pueden impactar en casi cualquier parte del planeta, y se ha descubierto que los sitios con este vidrio están dentro de lo que parecen ser cráteres de impacto. Y entonces, el espacio puede habernos dado accidentalmente una de las sustancias más raras de la Tierra. El Ugg-Wugg es una criatura que se dice que reside en Canadá. Sin embargo, su existencia está llena de misterio. La existencia de esta criatura tiene sus raíces en la vibrante ciudad de St. John, Nuevo Brunswick. Conocida como Ugg-Wugg, se cree que esta mítica criatura marina reside en el agua de las cataratas invertidas. Por monstruoso que parezca, el Ugg-Wugg se describe como una combinación de salmón y foca. Puede que no suene tan mal, pero espera hasta que veas su foto. La historia cuenta que esta criatura solo se puede ver cuando hay luna llena y marea baja. Tiene grandes ojos rojos y un enorme apetito. Ahora bien, si realmente lo piensas,
El río San John es el hábitat perfecto para una criatura tan monstruosa, con agua corriendo a través del estrecho desfiladero rocoso a una asombrosa velocidad de 100 toneladas por segundo. El primer avistamiento o registro sobre esta criatura se remonta al St. John Free Public Library, donde una sola tarjeta dice Ugwug, una criatura mitológica que se asemeja tanto a un salmón como a una foca, que habita en las aguas cercanas a las cataratas inversas. Ugwug supuestamente significa el animal amigable en esquimal. Estas criaturas son supuestamente anfibias, y sin embargo, a pesar de su capacidad para moverse por la tierra y el agua, la gente rara vez las ve. Por esta razón, se afirma que el Ugwag no es una criatura real, sino más bien un ser imaginario que fue inventado en los años 50 para divertir a los turistas. De todos modos, el Ugwag es famoso hasta el día de hoy. Tombuctú. Dependiendo de a quién le preguntes, Tombuctú es uno de los lugares más extraños a los que puedes ir, o uno de los lugares históricamente más relevantes de toda África. En mi caso, cuando era niño y le preguntaba a mi madre a dónde íbamos, siempre decía Tombuctú, como si me estuviera tropezando de una manera que me hacía enfadar y no quería ir nunca a ningún lado. Para la gente de la cultura moderna, la palabra Tombuctú se refiere a un lugar que está tan lejos que no se puede llegar fácilmente, y eso es lo que se escucha que se usa más como jerga que como la gran historia que había sido en sus años dorados. Descubrir qué es este lugar en el desierto del Sahara es curioso porque uno pensaría que algo así no habría prosperado, y mucho menos sobrevivido. Y sin embargo, aquí estamos. La verdadera historia de Tombuctú puede vincularse a múltiples personas e imperios, pero el más grande es el Imperio de Mali. Fue aquí donde la ciudad fue una importante zona comercial debido a todas las rutas que pasaban por ella y sus alrededores, y luego se convirtió en una de las mayores áreas de aprendizaje del mundo, incluido un lugar con un próspero comercio de libros. Con el tiempo cayó en decadencia, y no es lo que solía ser, pero es otro sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO, lo que significa que se conservará para que más personas aprendan sobre él con el tiempo. Oso grizzly blanco. Los campistas experimentados saben qué hacer cuando se encuentran con un oso. Hay un dicho que dice, si es negro, contraataca. Si es marrón, bájate. Si es blanco, buenas noches. Todavía tengo que encontrarme con un oso, pero este dicho probablemente funcione. Si es un oso negro, lo mejor que puedes hacer es luchar contra él. Si es un oso pardo, entonces probablemente deberías acostarte y hacerte el muerto. Pero si es blanco, que se refiere a los osos polares, debes decir tus últimas palabras porque si este animal te persigue, considérate condenado. Pero no tomes este consejo en serio. Después de todo, hay ocasiones en las que los osos pardos son blancos. Solo eche un vistazo a este tipo que fue visto en Canadá, particularmente a lo largo de la autopista Transcanada en 2023. Desde lejos, definitivamente parece un oso polar, pero resulta que es un oso pardo. Los nativos americanos llaman osos espirituales a los osos negros blancos. ¿Pero qué pasa con los osos pardos blancos? Estos tipos son tan raros que realmente no hay ninguna historia que los rodee. Los lugareños llamaron a este tipo en particular Nakoda, un apodo cariñoso para el animal. Sorprendió a varios conductores varias veces en los últimos años debido a su llamativo abrigo. Si vives en las montañas rocosas canadienses, existe la posibilidad de que veas a este amor caminando por la carretera. Si es así, es posible que desees tomar una foto o un clip. Después de todo, este oso pardo parece tener talento para ser una estrella en las redes sociales. El ejército perdido de Cambises. A lo largo de la vasta y tumultuosa historia de África, el continente ha sido testigo de innumerables conflictos bélicos, enfrentamientos épicos y el surgimiento y caída de poderosos imperios. Como consecuencia inevitable de este pasado turbulento, las arenas del Sahara se han convertido en un inmenso museo al aire libre, donde las reliquias de antiguos ejércitos y civilizaciones yacen dispersas, esperando ser descubiertas. Sin embargo, entre todos estos vestigios del pasado, hay una historia que destaca por su misterio y magnitud, la leyenda del ejército perdido de Cambises. Este ejército, cuya existencia ha sido objeto de debate durante siglos, no era una simple unidad militar, sino una imponente legión de soldados estrechamente vinculados al vasto y poderoso imperio persa. Según los relatos que han sobrevivido al paso del tiempo,
esta formidable fuerza se adentró valientemente en las profundidades inhóspitas del desierto del Sahara, embarcándose en una misión cuyo objetivo exacto sigue siendo un enigma para los historiadores modernos. Lo que sí sabemos con certeza es que, una vez que se internaron en aquel mar de arena, jamás se les volvió a ver. El misterio que rodea el destino de estos valientes guerreros ha cautivado la imaginación de generaciones de historiadores, exploradores y aficionados a los enigmas históricos. La desaparición de un ejército entero, sin dejar rastro aparente, ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones. Incluso renombrados historiadores de la antigua Grecia, conocidos por su meticulosidad y escepticismo, se sintieron lo suficientemente intrigados como para documentar esta extraordinaria historia en sus escritos, otorgándole así un lugar prominente en los anales de la historia antigua. La historia embrujada de Bastion Square. Originalmente el sitio del fuerte de la Compañía de la Bahía de Hudson, la Plaza Bastion se transforma de un bullicioso centro de comercio a un centro de actividad espectral, lo que le valió el título de corazón de la Victoria embrujada. La plaza y los edificios circundantes están llenos de historia, y se rumorea que casi todas las estructuras albergan a sus propios habitantes fantasmales. Una de las historias más escalofriantes fue la del Viento Llora María, un restaurante conocido no solo por su cocina rústica, sino también por sus licores residentes. Radiant Lady Churchill, también conocida como Charlotte. Su historia es trágica de amor y pérdida, y culmina con la muerte prematura de Brady después de un violento altercado. Se dice que sus espíritus persisten, marcados por el olor a humo de cigarro y perfumes fuertes. El antiguo Museo Marítimo, el antiguo Palacio de Justicia Victorioso y el lugar de la horca de la ciudad es otro punto focal de actividad paranormal. El fantasma de Sir Matthew Bailey Begbie, el famoso juez ahorcado, se deslizaba por las escaleras. Su presencia era un claro recordatorio de la sombría historia de justicia y ejecución de la plaza. Se rumorea que el pub principal de Garrick, un elemento fijo en Bastion Square desde 1867, está perseguido por el fantasma de Michael Powers, un antiguo propietario que tuvo un final misterioso. La acogedora chimenea del pub parece ser el lugar favorito para los espíritus de poder que ven los clientes en las frías noches de invierno, la víbora cornuda del Sahara. Ahora bien, curiosamente, no hemos hablado de muchas de las criaturas vivientes que existen en el desierto del Sahara, pero para que quede claro, hay algunas que viven allí todos los días y que encuentran formas de sobrevivir. Sin embargo, una que probablemente querrás evitar es algo llamado víbora cornuda del Sahara. ¿Puedes adivinar por qué? Lo que puede sorprenderte es que esta víbora no sale a jugar durante el día. En cambio, le encanta salir a cazar por la noche. Durante el día, se entierra en la arena, lo que no solo la hace mimetizarse con el entorno, sino que probablemente la mantiene fresca del sol abrasador. Y si ves una en la naturaleza, debes evitarla por completo. Se llama víbora por una razón. Tiene un veneno que puede matar a un humano si tienes la mala suerte de tropezarte con ella. Y en el desierto del Sahara, no hay exactamente un hospital cerca. Bueno, eso es todo por la vasta área del desierto del Sahara y todas las cosas raras que se han descubierto allí a lo largo de los años.